iba a presentar, pero pues ya usted ya sabe nuestros nombres, profe. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el síndrome colinérgico, pero pues antes de hablar de esta intoxicación, pues vamos a hablar sobre el sistema colinérgico como tal, ¿no? Entonces, normalmente en el sistema colinérgico se da la unión de la acetilcoenzima A junto con la colina por medio de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de poder formar acetilcolina, que va a servir para unirse a los receptores colinérgicos por medio de una despolarización y pues dar las respuestas parasimpáticas. Si están viendo esto, no sé si están viendo. Sí, sí, se está bien. Muy listo. Y esto es para que se den las respuestas parasimpáticas, que cuáles son, pues la contracción pupilar, la miosis, broncoconstricción, la relajación ¿del qué? Del corazón en la frecuencia cardíaca, la relajación de esfínteres. Bueno, y una vez de que esta se une a los receptores colinérgicos, que más rato se van a hablar de ellos, ella pasa por la enzima acetilcolinesterasa para hidrolizarse, desactivarse y lo que se obtenga de ella, que es la colina y la acetilcoenzima A o el acetato, pueda volver a reutilizarse. Pero en el problema del síndrome colinérgico, ¿cuál es el problema con la intoxicación colinérgica? Que pueden pasar dos cosas. Puede que hayan sustancias que mimeticen a la acetilcolina, aumentando la respuesta parasimpática, o bien puede que, y es lo que se da más comúnmente, que haya inhibición de de la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, la acetilcolina no se desactiva y sigue actuando en los receptores, aumentando más la respuesta parasimpática. En los receptores colinérgicos, ¿cuáles tenemos? Tenemos los receptores nicotínicos, los de tipo 1 que van a estar en músculo liso y los de tipo 2 que van a estar en el sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema parasimpático. Y los receptores muscarínicos que tenemos de tres tipos, donde uno va a estar en el sistema nervioso central y el otro pues va a permitir disminuir la frecuencia cardíaca por medio de un efecto cronotrópico negativo. Y el tercero pues en el músculo liso también. Volviendo a resaltar los efectos parasimpáticos principales, pues son aumento del peristaltismo, aumento de la diuresis, pues hay mayor relajación de los esfínteres y de nuevo pues mayor excreción de las glándulas, o sea que va a haber mayor secreción lagrimal y va a haber cialorrea, va a haber mayor secreción bucal. Ahora, ¿cómo podemos evaluar a un paciente con síndrome colinérgico? ¿Cómo podemos decir que este paciente tiene este problema? Principalmente con una buena historia clínica y con un examen físico, siguiendo los síntomas y las respuestas parasimpáticas que uno normalmente ve. ¿Por qué? Porque normalmente para este síndrome no hay un laboratorio específico, aunque se dice que se puede de pronto medir la cantidad de acetilcolina, de la enzima acetilcolina esterasa que hay en glóbulos rojos para ver si hay hidrolización de la acetilcolina o no. Pero normalmente estos laboratorios no se encuentran en todos los hospitales. Listo, ahora, bueno, respecto a la intoxicación pues del síndrome colinérgico, ya coloco la cámara, perdón. El síndrome colinérgico, pues esto puede ocurrir, ya sea, bueno, se dividen en dos grupos, van a ser unos que van a inhibir la acetilcolinesterasa y otros que la van a inhibitar. Los que la van a inhibir pues, van a ser los medicamentos que pueden ser la fitosigmina o la pirosigmina, y los pesticidas, como van a ser los carbamatos y los que más frecuentemente ocurren este síndrome colinérgico, que van a ser los órganos fosforados, que este es uno de los principales eh, de intoxicaciones por las cuales se da el síndrome colinérgico. Y por el otro lado, pues vamos a tener las setas tóxicas, que va a ser la amanita muscaria, y la cual lo que hace esta es imitar la acetilcolina y pues por eso genera este aumento y las características del síndrome colinérgico. Siguiente, por favor. Entonces, en las características clínicas del síndrome colinérgico, vamos a tener de dos tipos. Van a ser unos síndromes que van a ser de parte de los receptores muscarínicos y otros que van a ser de parte de los receptores nicotínicos. Entonces, de parte de los muscarínicos van a hacer como el eritema cutáneo, la miosis, la visión borrosa. Los pacientes van a estar cialorreicos, van a tener una broncorrea peligrosa, que también hay que descartar que haya un edema pulmonar. Estos pacientes van a presentar broncoconstricción, tos, una dificultad respiratoria, van a tener el lagrimeo, la diaforesis, van a tener los cólicos, van a tener diarrea, bradicardia, la incontinencia urinaria y también tienen incontinencia fecal porque pues, pueden controlar bien sus esfínteres. Y en la parte de las características nicotínicas, pues van a ser pues, principalmente por la intoxicación con carbacol o metacolina, y pues esta va a presentar las fasciculaciones, debilidad muscular
y pues va a tener una parálisis completa, porque ya pues como el compañero lo mencionaba, pues esta va a ser más sobre el sistema nervioso central. Y también pues la taquicardia y la hipertensión. Para esto pues tenemos unas dos hemotemias que van a ser la de Sluch y la de Dumbbells, que la de Sluch, la S va a ser para la salivación, la L va a ser para el lagrimeo, la U pues se refiere a la parte urinaria, que pues va a aumentar la frecuencia urinaria, la D va a ser la de la diaforesis y de la diarrea, la G se refiere a los problemas gastrointestinales, pues ya dijimos que también la diarrea y incluye lo del dolor, y la E de Slush va a ser de emesis, porque pues va a aumentar la mesis. Y por el otro lado tenemos la otra hemotécnica que va a ser la de Dumbbells, que también pues va a ser, la D va a ser de diarrea, la U la de frecuencia urinaria, la M de miosis, la B de los broncoespasmos, la E de la émesis, la L del lagrimeo y la S de la salivación. Siguiente. Entonces aquí tenemos el paciente pues, típico que llega con el síndrome colinérgico, que era lo que les venía contando anteriormente. Pues va a ser el paciente que va a llegar miótico, va a llegar muy sudado, o sea, va a llegar todo diaforético el paciente, va a tener una lagrimación excesiva, va a tener mucho flujo nasal, va a tener una rinorrea, el paciente va a estar vomitando, la salivación y la broncorrea también pues, va a ser exagerada, va a tener el paciente diarrea, va a tener la incontinencia urinaria, pues el paciente se va a estar urinando, y va a tener la bradicardia. Y pues acá esta imagen, acá está al lado el insecticida, que pues este es el principal componente que sí que pasa en sí, la principal forma de intoxicación que presenta pues para los síndromes colinérgicos. Siguiente. Respecto a tratamiento, pues no iba a entrar mucho en detalle en eso, pero pues lo primero pues asegurar el ABC, las vías aéreas y la circulatoria, y pues que el paciente esté respirando. Y lo que se administra para este síndrome va a ser la atropina. La atropina de 2 a 5 miligramos en los adultos, en los niños va a ser de 0,05 miligramos kilo, y esta va a ser de cada 3 a 5 minutos hasta que el paciente recupere. O sea, lo principal que se busca con la atropina va a ser como recuperar el sistema respiratorio, pues sí, con el fin de asegurar las vías respiratorias, eh, y pues no tener que llegar a, digamos, a la intubación de esos pacientes, que pues sí, puede ser bastante, a algunos pacientes que en los que el síndrome va a ser muy grave, pues pueden llegar a necesitar esto. Y por el otro lado tenemos las oximas. Las oximas se utilizan bastante en las intoxicaciones con órganos fosforados, no se utilizan en las de carbamatos, porque son de corta duración, porque la intoxicación por carbamatos va a ser transitoria, en cambio la de órganos fosforados pues tiene una duración más larga, y aquí se utilizan las oximas, como va a ser la pralidoxima, que se utiliza de 30 a 50 miligramos por kilo durante media hora, y eso se puede repetir cada hora. Bueno, y eso sí, lo principal que se utiliza es la atropina. Eh, y listo, entonces para resumir, o sea, el síndrome colinérgico va a ser, sí, ahí termina. Para resumir el síndrome, pues va a ser por la intoxicación por pues, que la acetilcolinesterasa, pues puede pasar por dos cosas, porque la acetilcolinesterasa no está haciendo su hidrólisis de la acetilcolina, o como lo dije, por lo de los hongos, que la amita muscaria cuando imita los efectos de la colina. Entonces, pues va a aumentar, va a presentar todos los síntomas que le dije, que van a ser los muscarínicos y los nicotínicos. Y sobre esta intoxicación, o sea, de este síndrome colinérgico, lo que más se encuentra va a ser las intoxicaciones por órganos fosforados. Entonces, pues la epidemiología y todo eso va a estar centrado más en eso, y por lo menos en órganos fosforados, las intoxicaciones por lo general son intencionales, o sea, con la gente con intención de suicidio, que van a superar como el 90% de los casos, y esta pues tiene una alta mortalidad que llega a ser superior al 15% de los pacientes que ingieren órganos fosforados. Y el otro porcentaje, que cuando es accidental, porque pues estos órganos fosforados pues, son los pesticidas y todo esto, pues eso tiene, pues el consumo va a ser menor, la ingestión de esta, y, y la mortalidad pues va a ser mucho menor. Y esta es la bibliografía, y pues eso es lo del síndrome colinérgico. Listo. No, es que yo tengo que... Sigamos con el otro tema. Christopher.
ya estamos viendo. Bueno, ahora vamos a hablar de tromboembolismo venoso. Mi nombre es Julia Alexandra Álvarez y el de mi compañera Angelia Ponte. Siguiente, por favor. La enfermedad tromboembolítica, entonces, va a ser un proceso que va a estar caracterizado por la formación de un coágulo en el interior del sistema venoso profundo y este puede crecer o fragmentarse, interrumpiendo la circulación normal de la sangre. Se van a conocer como dos tipos principales, que va a ser la trombosis venosa profunda, que se va a dar generalmente en extremidades, y el tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda va a ser consecuencia de la formación de un trombo que puede ser evolutivo y puede producir desprendimiento de un fragmento que puede viajar al sistema venoso profundo de una extremidad o enclavarse en el árbol arterial de un pulmón. Y pues esto se conocería como tromboembolismo pulmonar. Respecto a su incidencia sobre la población, es de aproximadamente 1 a 2 casos por cada 1000 personas y se deben tener en cuenta varios factores, entre ellos como el género, la raza, y la edad es como la más importante, porque cuando el paciente es mayor de 80 años, la incidencia puede cambiar de 1 por cada 100 personas. Tiene una clínica variable y muy inespecífica, y pues su subdiagnóstico en el 80% de los casos, pues no sé. Siguiente. Fisiopatológicamente, el tromboembolismo venoso se va a identificar por la tríada de Virchow, que va a corresponder como a los factores a los que se les puede atribuir la formación de un trombo. Entonces va a estar la estasis venosa, la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial vascular. Esta enfermedad o los trombos venosos van a ser depósitos. Siguiente. Van a ser depósitos intravasculares que van a estar compuestos principalmente de fibrina y de los hematíes. Entonces van a tener un contenido variable entre plaquetas y leucocitos. La formación de estos, respecto a su crecimiento y su disolución, se va a reflejar en el balance entre el estímulo trombogénico, es decir, factores favorables, y una serie de mecanismos protectores. Siguiente. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que dejaron de presentar. Ya. Entonces, siguiente. Dentro de los factores que van a favorecer como la formación del trombo, entonces ya habíamos hablado de la tríada de Virchow, entonces, ¿qué va a ser? El aumento de la activación de la coagulación sanguínea, el éstasis venoso y las lesiones de la pared vascular. Siguiente, por favor. Espérate. Bueno, estos factores protectores van a ser mecanismo protector del endotelio vascular, entonces no es trombogénico para la sangre que fluye en él, es un importante modulador de la actividad de la trombina y está localizado en la superficie luminal del endotelio. Los inhibidores de la coagulación sanguínea entonces van a ser las proteínas plasmáticas, que van a modular la activación de la coagulación sanguínea con la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Y el sistema fibronolítico, que permite que la conversión de plasminógeno en plasmina
por ruptura proteolítica, y en pacientes ancianos hay una disminución de la actividad fibrinolítica en el periodo posoperatorio precoz, sobre todo en las venas de las piernas. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo pues van a ser congénitos o adquiridos. Digamos, dentro de los más importantes, pues la edad, porque si es avanzada, pues ya habíamos hablado del aumento de la incidencia, y pues hay un crecimiento exponencial en este trastorno para personas de mayores de 50 años, que tengan antecedentes de un episodio previo, porque esto va a aumentar 2 a 3 veces el riesgo de un nuevo episodio, que tengan alguna cirugía mayor, catéter, trauma, los congénitos, pues déficit de proteína C, S y antitrombina, etc. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya como de los estados de hipercoagulabilidad, estos van a ser heredados o primarios y adquiridos o secundarios. Los primarios van a ser el resultado de mutaciones genéticas que van a alterar la secuencia proteica normal de los factores de coagulación. Y los secundarios se van a destacar la eritrocitosis, síndromes mieloproliferativos, el síndrome antifosfolípido primario, y fármacos como la heparina y anticoagulantes orales o hormonas. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Tenemos también que tener en cuenta que cuando no se puede determinar un factor de riesgo dentro dentro del tromboembolismo, vamos a hablar de un episodio tromboembólico idiopático, y se observa una neoplasia en base al 10% de los casos. En la historia natural de la enfermedad, su localización anatómica más frecuente va a ser la región sural, que va a ser como tromboembolismo venoso profundo distal. Le sigue la frecuencia femoropoplitea y la iliocava, que va a ser tromboembolismo profundo proximal. El 50% de los pacientes van a sufrir embolia pulmonar clínicamente silente. La embolia pulmonar es más frecuente, va a tener un mayor compromiso hemodinámico cuando hay tromboembolismo profundo proximal. El 70% de los pacientes con embolia pulmonar sintomática van a tener tromboembolismo pulmonar profundo coexistente. Generalmente va a estar más extenso y con mayor afectación de venas proximales. El 30% de los tromboembolismos profundos distales van a sufrir una lisis espontánea del coágulo, el 45% van a permanecer localizados, posiblemente sin consecuencias, y el 25% de las venas mayores se van a convertir en tromboembolismo profundo proximal. La mitad de estos casos pues no van a generar, no embolizan, entonces esto no impide que se interrumpa el flujo del vaso sanguíneo, y van a evolucionar a curación. Las venas pélvicas, renales y de las extremidades superiores, así como del corazón derecho, también cualquier vena que aloje un catéter central, pueden también ser el origen de una embolia pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la trombosis venosa profunda. Entonces, esta es una de las enfermedades que son más frecuentes en la práctica médica. Pues está como de mayor importancia, son que las complicaciones que nos va a desencadenar ella son mortales, ¿sí? Entonces, de aquí va a desencadenar la embolia pulmonar y el síndrome postflebético. El síndrome postflebético es después una insuficiencia venosa crónica que es causada por un coágulo de sangre en las venas. Entonces, acá pues va a ser difícil como especificar la trombosis venosa profunda porque es como difícil dar en su diagnóstico, y finalmente como el 25 al 30% de los casos sospechosos se va a confirmar que es trombosis venosa profunda. Siguiente, por favor.
En cuanto a su fisiopatología, pues la trombosis venosa profunda, su causa principal es la embolia pulmonar, es secundaria a trastornos que comprometen el retorno venoso, que producen lesiones endoteliales, que causan hipercoagulabilidad en la sangre. Y pues la trombosis venosa profunda puede ser asintomática o puede causar dolores y edemas en un miembro. También pues la embolia pulmonar es una de las complicaciones inmediatas de esta enfermedad. Siguiente. Entonces, cuando vamos a referirnos a la trombosis venosa profunda, pues es una de las enfermedades, como les dije, más frecuentes. Aquí los pacientes son normalmente en urgencias es una de las enfermedades más resultantes ahí. Aproximadamente 2/3 del total de los que acuden a urgencias se presentan esta enfermedad. Los síntomas y los signos pues son inespecíficos y aún así pues se crearon como unas escalas sistémicas para poder relacionar los síntomas y los signos y así poder clasificar a los pacientes dependiendo de la gravedad de su enfermedad. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pues se pueden demostrar por su presencia en los retos diagnósticos y a veces pues aquí vamos a entrar a hablar de una baja especificidad y una sensibilidad de las características clínicas. Cuando me refiero a una sensibilidad, me refiero a que el resultado de la prueba que se vaya a hacer resulte positivo y cuando me refiero a especificidad, me refiero a la probabilidad de que los resultados sean negativos, siendo si no tienen la enfermedad. Para hacer estos cálculos, por decirlo así, se van a tener en cuenta ciertos signos. Vamos a tener el signo de Homans, el signo de Lowenberg, el signo de Peat, el signo de Peat-Boyd. También tenemos en cuenta el edema, el dolor en el miembro inferior y la cianosis. Siguiente. Ahora entrando como en contexto en los signos, tenemos el signo de Homans, que acá el paciente lo vamos a ver que estén de cúbito supino con las rodillas extendidas y los tobillos en una posición neutra. El paciente debe tener, pues, tener la pierna comprometida, la va a tener flexionada y una vez que esté en esa posición, vamos a realizar una dorsiflexión rápida y fuerte. Y acá, pues, el pie del examinador, vamos a colocar la mano sobre el tercio distal del muslo, sujetándolo, y la mano puesta va a estar en el calcáneo, controlando la dorsiflexión de la articulación tibioperonea astragalina con el antebrazo. Entonces, para que este signo se considere positivo, la maniobra va a desencadenar un dolor en la pantorrilla y en la región popliteal del paciente. Luego tenemos el signo de Lowenberg. Acá se va a hacer el uso del mango del tensiómetro. Inicialmente se va a colocar en la pierna que no está comprometida y se va a inflar hasta el momento en el que el paciente refiera alguna incomodidad. Acá pues se va a notar la presión y luego se va a hacer el mismo procedimiento en la pierna que sí está comprometida. Cuando va positivo, los pacientes con trombosis venosa profunda van a referir dolor en donde hay menos presión que en la pierna que no está comprometida. Normalmente el dolor está en presión menor de 180 y pues el signo va a ser positivo cuando hay un dolor entre 60 y 150. Tenemos el signo de Pratt, pues este signo va a ser positivo con el hallazgo de 3 venas dilatadas en la región pretibial, que son las venas centinelas, y pues esto va a persistir después de que se eleve la pierna a 45 grados. Siguiente, por favor. Tenemos otro signo, que es el signo de Olo, que va a producir dolor y va a ser positivo al comprimir los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. El signo de Peat-Boyd, pues este signo pues va a ser igual positivo cuando se va a realizar una flexión sobre el pie comprometido y existe espasmos en los músculos de la pantorrilla. Y por último tenemos el signo de Lisker, que va a ser cuando vamos a percutir la superficie anterior de la tibia y pues si da dolor es positivo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los criterios de Wells. Acá pues vamos a tener en cuenta los signos y los síntomas. Acá pues en la trombosis venosa profunda los signos y los síntomas no van a ser tan variados como en la embolia pulmonar y la frecuencia con que se presenta van a ser variables y generalmente son más severos. Entonces, de forma independiente, pues no se va a tener especificidad para corroborar la trombosis venosa profunda y se tienen que hacer unas escalas de predicción. En este caso serían los criterios de Wells. Entonces acá van a combinar lo que son las manifestaciones clínicas con los factores de riesgo y se van a clasificar los pacientes en las 3 categorías: baja, moderada y alta probabilidad de padecer la enfermedad. Se va a utilizar este método para permitir manejar con seguridad a los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda y pues también para retrasar algunas pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico que de pronto no estén disponibles. Siguiente.
Entonces, en cuanto a sus complicaciones, pues la más grave es cuando una parte del coágulo se va a desprender y va a viajar al torrente sanguíneo hasta los pulmones y va a causar un bloqueo que sería la embolia pulmonar. Pues si el coágulo es pequeño, pues con un tratamiento adecuado se puede recuperar de la embolia pulmonar, pero pues puede dejar secuelas en los pulmones. Si el coágulo es grande, pues puede impedir que la sangre llegue a los pulmones y puede ser frontal. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, estas dos enfermedades se pueden convertir en una enfermedad crónica. Siguiente. En cuanto a su diagnóstico, pues encontramos la flebografía convencional. Acá se va a tomar una radiografía de las venas y se va a inyectar un tinte en la médula ósea o en las venas. Y tenemos por último la ultrasonografía de compresión venosas o el decodoppler, que va a ser una de las pruebas diagnósticas más predictivas con el 97% aproximadamente y puede presentar que la trombosis venosa profunda proximal en pacientes que presentan sintomatología y también nos puede disminuir en pacientes con trombosis venosa distal y el 20-30% de las trombosis distales evolucionan a trombosas venosas profundas proximales y pueden tener a riesgo de embolia pulmonar. Bien. Ahora bien, pues el tratamiento tenemos medidas físicas y farmacológicas. En las medidas físicas encontramos la elevación de los pies, la movilización precoz, los vendajes y las medidas elásticas y la compresión neumática. Y en cuanto a sus tratamientos farmacológicos, encontramos el ácido acetilsalicílico, la warfarina, la heparina y la heparina a bajo peso molecular. Siguiente. Ahora vamos a entrar hablando del embolismo pulmonar. Entonces, pues la embolia pulmonar es la oclusión de las arterias pulmonares por trombos que se va a originar en otra parte, típicamente es en las piernas o en la pelvis. Acá los factores de riesgo de la embolia pulmonar van a incluir los trastornos que comprometen el retorno venoso, causas de lesiones, disfunción endotelial, hipercoagulación subyacente y algunos síntomas de esta embolia pues no son específicos, pero se pueden presentar la disnea, el dolor pleurático y cuando se empeora puede demostrarnos mareos, síncopes o paro cardiorrespiratorio. Siguiente. En el embolismo pulmonar también los signos son inespecíficos. Bueno, sobre la fisiopatología, pues una vez que se va a producir la venosa profunda, los coágulos se van a desplazar y van a viajar a través de todo el sistema nervioso y de las cavidades derechas del corazón y se van a alojar en las arterias pulmonares. Ahí van a ocluir parcial o completamente uno o más vasos sanguíneos y las consecuencias van a depender del tamaño y el número de émbolos y también de si tiene enfermedades pulmonares, si tiene mal funcionamiento del ventrículo derecho y también va a depender de la capacidad del sistema tromboembolítico intrínseco del organismo para pues, que pueda disolver estos coágulos. Siguiente. Y acá estas gráficas nos van a mostrar como uno de los síntomas más expuestos que se ven sobre el embolia pulmonar. El 60% pues más que todo es la disnea, también como lo mencioné, pues el dolor torácico pleurático, la tos, la hemoptisis, las fiebres, otros son la taquipnea, la hipotensión, entre otros. Siguiente. Sobre los criterios de Well, aquí vuelven y se mencionan, acá pues estos van a ser efectivamente para el embolismo pulmonar, acá pues como le mencionaba antes, pues va a ser la combinación entre los factores de riesgo, los síntomas y los signos, y acá pues va igual a dividirse entre baja, moderada y alta complejidad de presentar la enfermedad de embolismo pulmonar. Normalmente esa es la razón por la cual el anamnesis y el examen físico completo son fundamentales para que se pueda abordar efectivamente un paciente con evento tromboembolítico venoso. Siguiente. En sus tratamientos tenemos medidas físicas, medidas farmacológicas y medidas invasivas. Las medidas físicas son iguales a las de trombosis venosa profunda, elevar los pies, movilización precoz, vendajes y medidas elásticas. Las medidas farmacológicas ya cambian, acá se va a hacer el uso de la heparina seguido del uso de la warfarina y se va a también tener un cambio a la enoxaparina o la dalteparina. Y algunas medidas invasivas son como la cirugía de salvataje y los filtros BCS. Gracias. Bueno,
Conclusiones. Estoy haciendo aquí preguntas. Bueno, miren, la verdad que estuvo como muy corto los dos seminarios. La trombosis, tienen que tener ustedes una escala que es la escala de Weiss, que esa sirve para hacer los patrones, para uno pues como acercarse más ahí, ¿ya? Y en cuanto a lo colinérgico, como que le faltó como profundizar más. ¿Listo? Entonces, no sé si podemos dar delirio. ¿Aló? ¿Cuántas diapositivas traen? O no sé, ¿ustedes están cansados? No lo dejamos para mañana. ¿Listo? Por favor, averígüense sobre la escala de Ginebra y la escala de Weiss para lo de trombosis. ¿Listo? Eso es muy importante. Sobre todo que son parámetros como la escala de Nihan o algo que uno la tiene para pronóstico. Eso mide el pronóstico. Y del examen físico. También faltaron los signos de Hodgman, de Lowenberg, de Lowe, de Kerr. ¿Listo? Los signos lo dije. Estaban en Pero la faltaron diapositiva. más signos. ¿Ok? Pues dije el de Homans, el de Lowenberg, el de Pratt, el de Padboy, el Olo y el de Fisker. Sí, pero me hubiera gustado que los hubieran como mostrado, ¿no? La escala de Weiss y la de Ginebra. Me faltó La de hacer Well esa sí parte. la nombré, la de Ginebra sí no. ¿Cómo? La de Well sí la nombré, doctora. ¿Qué? O sea que Doctora, que solamente faltó la de Ginebra. Sí, por eso me hubiera gustado que lo hubiesen comparado una con la otra. ¿Listo? Es lo que yo digo. ¿Listo? Listo, sí, señora. ¿O listo? Bueno, y Listo, nos doctora. vemos mañana. ¿Listo? 8:30 en urgencias. Doctora, o... Espérense, yo mañana voy a dar una charla. Mañana me toca dar una charla como a las 9. Después de que dé la charla, me estoy preparando. ¿Listo? Ahora me siento a terminar. ¿Ok? Igualmente, yo le escribo para confirmar la hora entonces. Sí, Ángel. Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues, chao. No, doctora, hasta luego. Gracias, feliz.